Estados Unidos bloqueó el estrecho de Hormuz y sin disparar un solo tiro, comenzó una guerra civil en Teherán. Generales contra diplomáticos, diplomáticos contra generales, y el pueblo contra ambos. El régimen ha dejado de actuar como un solo país. 3 poderes diferentes, 3 estrategias diferentes, 3 planes de supervivencia diferentes, y ninguno de ellos acepta al otro. A Irán le quedan menos de 2 semanas. El gobierno quiere rendirse. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica quiere escalar. Pero sus opciones militares están agotadas. Y a menos que acepten los términos, el régimen se dirige directamente hacia la aniquilación, y las calles están ardiendo. Filas para combustible, tiendas cerradas, gritos de muerte al dictador. Washington no tiene prisa porque el tiempo juega en contra de Irán. Y lo que esta trampa ha creado dentro del régimen es una guerra civil. Estados Unidos diseñó todo esto. Entender la trampa estratégica que Estados Unidos ha tendido a Irán es esencial, porque lo que Washington está haciendo no es una operación militar convencional. Esto es algo mucho más ingenioso. Estados Unidos no quiere derrotar a Irán, quiere que Irán se derrote a sí mismo. El bloqueo fue diseñado como un arma tridimensional. La capa militar detiene los barcos. La capa económica corta el petróleo y las importaciones. La capa psicológica destruye la cohesión interna del régimen. Y la tercera capa es la más devastadora. Estados Unidos mantiene abierto el tráfico comercial normal a través de Hormuz. La economía mundial no está dañada. Solo Irán está aislado, y cada posible respuesta de Irán empeora la situación. Según evaluaciones basadas en inteligencia, el almacenamiento de petróleo de Irán se llenará en 10 a 14 días. Y cuando ese reloj se detenga, el régimen no tendrá opciones. Haga lo que haga, pierde. No haga lo que no haga, pierde. El bloqueo ha expuesto 2 facciones dentro del régimen, y esas 2 facciones ahora están en guerra entre sí. La primera facción, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quiere una escalada asimétrica. Colocación de minas, ciberataques, operaciones de apoderados, lanzamiento de misiles. La segunda ala, con peso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Pezeshkian, tecnócratas, quiere retroceder. Mesa de negociación, conversaciones indirectas, algún tipo de acuerdo que salve las apariencias. Según el informe de Iran International, este enfrentamiento había estado avanzando silenciosamente durante 2 años. El inicio del bloqueo y el colapso de la operación del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se convirtieron en el momento crítico para determinar hacia dónde se inclinaría la balanza. Comprender qué es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica requiere atención porque no es solo un ejército. Controla aproximadamente entre el 30 y el 40% de la economía de Irán. Construcción, telecomunicaciones, petróleo, banca. Esto no es una fuerza militar, es un imperio económico. Y el IRGC ha dependido de una doctrina durante años, la economía de resistencia. Lo que venga de afuera perdurará. Pero esta doctrina nunca había sido probada a esta escala. Ahora está siendo probada, y se está resquebrajando porque la economía de resistencia era un eslogan. En realidad, las redes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dependían del comercio internacional. El bloqueo expuso esa dependencia. La crisis existencial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica radica precisamente aquí. Retroceder significa perder la identidad revolucionaria. La mesa de negociación significa cuestionar su misma razón de existir. Los guardianes de la revolución no pueden existir sin conflicto. Toda su legitimidad se basa en la resistencia. Como informó First Post, la insistencia del comandante Ahmad Vahidi no es ideológica, es existencial. Pero mientras el IRGC pide una escalada, se está pudriendo desde dentro. Han comenzado los retrasos salariales, los salarios de su propio personal. Cuando se cortan las líneas de ingresos, un imperio económico se descompone desde adentro, y el intento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de romper el bloqueo ya ha colapsado. Que su propia operación se hunda en 20 minutos significa hacer el llamado a la escalada desde una posición de credibilidad perdida. Del otro lado está el presidente Pezeshkian. No un reformista, un pragmatista dentro del sistema. Quiere salvar el régimen, no cambiarlo. Según información exclusiva que llega a nuestras fuentes, sus palabras, "Estamos a semanas del colapso", se filtraron desde detrás de puertas cerradas, probablemente de manera intencionada. Está acusando a la Guardia Revolucionaria de destruir la economía, diciendo que los ataques regionales están eliminando cualquier posibilidad de alto el fuego. Pero el IRGC no está escuchando porque para el IRGC retroceder no es una decisión táctica, es una rendición existencial. El ministro de Relaciones Exteriores Araghchi está solo en la mesa.
Según el Jerusalem Post, cada movimiento diplomático está siendo vetado por el IRGC. La tragedia del ala diplomática es esta. Para sentarse en la mesa de negociaciones, deben aceptar que el bloqueo está funcionando, pero esa aceptación es lo mismo que decir que el enemigo ganó. Y cualquier gobierno que diga esto enfrenta la acusación de traición por parte del IRGC. Los diplomáticos están haciendo un movimiento secreto para escapar de este estancamiento. Están tratando de atraer al Artesh, el ejército regular de Irán, a su lado. Según el informe de amenazas críticas, el Artesh está separado del IRGC y está descontento. Algunos comandantes han comenzado a expresar su descontento. Si se forma esta alianza, el equilibrio interno de poder del régimen se rompe completamente. Pero esto es una apuesta porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría interpretar el movimiento de Artesh como un intento de golpe. Y cuando el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica interpreta algo como un golpe, su respuesta es contundente. Washington lo sabe. Por eso está esperando. En 1979 también había un régimen. Parecía poderoso desde afuera, pero se estaba pudriendo por dentro. En aquel entonces, también, generales, diplomáticos y personas se habían vuelto unos contra otros. Y en aquel entonces, tampoco nadie predijo que el colapso llegaría tan rápido. Y en Teherán no hay solo dos alas. Hay una tercera fuerza, y el régimen la teme más que a ninguna. Lo que está sucediendo en la calle es mucho más peligroso que las luchas en los pasillos. El contrato social de Irán se ha colapsado. Durante años hubo un acuerdo silencioso entre el régimen y el pueblo. No había democracia, pero sí gasolina barata. Ideología pesada, pero las necesidades básicas estaban cubiertas. El bloqueo rompió ese acuerdo. No hay gasolina, no hay diésel, cortes de energía diarios. Según el reporte de Al Jazeera, la inflación ha excesado, los salarios están retrasados. Las necesidades básicas se han vuelto inasequibles. La historia se repite. 2009, 2017, 2019, 2022, cada gran protesta en Irán fue desencadenada por motivos económicos. Aumento de la gasolina, precio del pan, colapso de la moneda. Cada vez que la calle estalló más rápido de lo esperado, fue aplastada más fuerte de lo esperado, y el régimen envejeció un poco más cada vez. La presión económica actual es más pesada que todas esas combinadas. De Tabriz a Teherán, de Isfahán a Shiraz, las protestas ya no están en una sola ciudad. Se han extendido por todo el país. Las mujeres y los jóvenes están en la primera línea. La generación posterior a Mahsa Amini ya no tiene miedo. Para esta generación, el régimen ni siquiera es legítimo. Los cánticos de muerte al dictador están surgiendo en cada esquina. Las tiendas están cerrando. Los conductores de camiones están detenidos en las carreteras. No pueden encontrar combustible, y quienes lo encuentran no pueden pagarlo. Las fábricas están cerrando porque se ha cortado la energía. El combustible de los generadores de los hospitales se está agotando. La vida diaria ha comenzado a colapsar, y esta parálisis se profundiza con cada día que pasa. Y esta expansión geográfica está creando un problema letal para el régimen. En protestas anteriores, los levantamientos se concentraban en unas pocas ciudades principales. El IRGC podía reprimirlos acumulando fuerzas allí. Pero ahora, las protestas están estallando en docenas de ciudades simultáneamente. La capacidad de represión del régimen está siendo desbordada. No puede enviar tropas a todas partes al mismo tiempo. Mientras aplasta una ciudad, otra se enciende. La posición de Pezeshkian es imposible. Necesita calmar a la gente, pero no tiene herramientas. Necesita contener a la Guardia Revolucionaria Islámica, pero no tiene autoridad. Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está ordenando una intervención dura en las calles, pero ya tiene un problema de reclutamiento. Si no puede enviar hombres al frente, ¿va a luchar también en las calles? La gente no confía ni en Pezeshkian ni en Bahedi. Están rechazando al régimen mismo. En las protestas se escuchan cánticos de «El ejército está con el pueblo». Este lema no es solo un deseo, es un llamado abierto al Artesh. Y hay un umbral de tiempo donde todas estas grietas convergen. Según evaluaciones basadas en inteligencia, dentro de 10 a 14 días, la capacidad de almacenamiento de petróleo de Irán estará llena. Cuando el almacenamiento se llena, los pozos deben cerrarse, y un pozo cerrado no se reabre con solo accionar un interruptor. La presión del yacimiento disminuye. Comienza el daño geológico. Algunos pozos tardan meses en recuperarse. Algunos nunca lo hacen. El bloqueo no solo está cortando las exportaciones, está degradando permanentemente la capacidad de producción a largo plazo de Irán. Y entra en juego la paradoja de la refinería. Irán es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, pero su capacidad de refinación no puede cubrir su propia producción. Tiene que exportar crudo e importar gasolina y diésel refinados.
Ambos lados de ese ciclo ahora están bloqueados. Nada sale, nada entra. En un país que produce petróleo, se forman filas en las estaciones de servicio. Esta absurda imagen golpea el nervio más sensible del régimen porque el contrato social de Irán se rompe precisamente en este punto. El acuerdo silencioso entre el régimen y el pueblo siempre fue económico. Sin libertad, pero gasolina barata. Sin democracia, pero pan en la mesa. Ese acuerdo ahora está roto. Este reloj está acorralando a todos. Los diplomáticos dicen, negociación urgente. El IRGC dice, aguantar. Pero ninguno puede detener el reloj. El IRGC pide resistencia, pero no puede pagar los salarios de su propio personal. Pezeshkian quiere negociación, pero el IRGC bloquea cada paso. Cuando el tiempo se acabe, los que decidirán no serán los generales ni los diplomáticos. Será la calle. El colapso interno se está extendiendo hacia afuera. A medida que el imperio económico de la Guardia Revolucionaria Islámica se reduce, el dinero que fluye hacia las redes proxy se está agotando. Según el análisis del Centro Belfer, Hezbollah ya estaba en modo de reconstrucción después de perder sus líneas de suministro. Los hutíes habían adoptado una línea de negociación más dura después de 2 años de golpes acumulados. Las milicias iraquíes ya se habían retirado bajo la presión del gobierno de Bagdad. Y todas estas organizaciones vieron algo. Irán no podría durar 20 minutos en sus propias aguas territoriales. La disuasión de Teherán fue puesta a prueba en su propio estrecho y colapsó. El liderazgo hutí está haciendo los cálculos ahora mismo. ¿Escalar en el Mar Rojo salva a Teherán o enfrentaremos un ataque israelí-estadounidense por nuestra cuenta? Hezbollah está haciendo los mismos cálculos en Beirut. Los últimos 2 años de pérdidas ya les han dado la respuesta. Si Teherán no puede garantizar nuestra seguridad, ¿por qué estamos muriendo por Teherán? Una vez que se hace esa pregunta, no se puede dejar de hacer. Según el informe de Iran International, Hezbollah quería dinero de Teherán para la reconstrucción. Ese dinero ya no está fluyendo. Las milicias iraquíes contaban con el apoyo político de Teherán contra la presión de Bagdad. Ese apoyo ahora ni siquiera está a una llamada de distancia. La red de apoderados no se está desmoronando, se está evaporando. Y la gente está dando su respuesta en las calles. Apoderados no. Pan, sí. Teherán ha estado invirtiendo miles de millones en Beirut, Saná, Bagdad durante años, mientras su propia gente espera en filas para gasolina. Esta contradicción ya no se puede ocultar. El eje de resistencia construido a lo largo de los años no se alimentó de poder militar, sino de percepción. Esa percepción ahora está rota, y una percepción rota no se puede reconstruir inyectando dinero, especialmente cuando no hay dinero. Pero el aislamiento no se limita a los proxies. El panorama regional también se está volviendo en contra de Irán. Los estados del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, se están distanciando silenciosamente. No están apoyando abiertamente el bloqueo de Estados Unidos, pero tampoco se oponen. Riad ve el debilitamiento de Irán como una oportunidad para el equilibrio regional. China, el mayor socio comercial de Irán, no dice una palabra. Mientras los barcos de Pekín pasen de manera segura por Hormuz, no interviene en el bloqueo. Pekín, que llamó a Teherán un socio estratégico durante años, ha dejado a Irán solo en el momento de crisis. China solo está pensando en sus propios intereses, y su interés ahora no es salvar a Irán. ¿Rusia? Moscú ni siquiera puede levantar la vista de su propio caos interno. La guerra en Ucrania, purgas generales, presión económica. Putin no tiene mano para extender hacia Teherán. Así que Irán ahora está solo, tanto dentro como fuera. Los apoderados están haciendo preguntas. Los aliados se están retirando. El Golfo está observando. China está en silencio. Rusia no puede ayudar. Irán nunca ha estado tan aislado en su historia. Este aislamiento sin precedentes en el exterior está desgarrando la misma institución de la que más depende el régimen, el propio ejército. Según fuentes informadas, las Fuerzas Armadas iraníes enfrentan graves escaseces de suministros, aumento de deserciones y un creciente conflicto entre el ejército regular, Artesh, y los guardianes de la revolución. A medida que se intensifican los combates, el sistema militar está bajo una presión creciente. Los detalles de este informe son horripilantes. Vamos a examinarlos uno por uno. La crisis de 20 rondas. Las líneas de suministro logístico han sido tan gravemente interrumpidas que a algunas unidades en el frente se les están entregando solo 20 balas de munición por cada 2 soldados. 20 balas, 2 soldados.
Este es un número que sería insuficiente, no solo en una guerra, sino incluso durante ejercicios de entrenamiento en una comisaría. Un arma automática dispara 10 balas por segundo, lo que significa que la potencia de fuego combinada de 2 soldados dura exactamente 2 segundos. Pero la escasez de municiones es solo el comienzo. Se informa que las unidades de campo en algunas regiones están operando sin acceso a agua potable confiable ni suministros de alimentos suficientes, sin armas, sin agua, sin comida. En el 12º día de la guerra, los soldados de un ejército de 1 millón de personas están siendo diezmados por el hambre, la sed y la falta de municiones. Bajo estas condiciones, es físicamente imposible que un ejército mantenga su lealtad. La sangrienta brecha entre el Ártésh y los guardianes de la revolución se había abierto. El mayor punto de fricción surgió en relación con el apoyo médico para los soldados heridos. Las unidades del ejército regular sufrieron pérdidas significativas. Sin embargo, el personal de la Guardia Revolucionaria se negó rotundamente a transportar a los soldados heridos del ejército a los hospitales, a pesar de tener acceso a instalaciones médicas. Citando la escasez de ambulancias y suministros de sangre, rechazaron repetidamente las solicitudes de asistencia del ejército. Centrémonos en este detalle. Un ejército que abandona a sus propios heridos para morir es prueba de que la cohesión militar se ha colapsado en el nivel más fundamental. Ártésh y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las dos fuerzas armadas de Irán, ya no luchan como un todo unificado. Se ven entre sí como enemigos. Esta división es estructural e histórica. Ártésh es el ejército convencional de Irán, unidades heredadas de la era del Shah, llenas a través del servicio militar obligatorio con lazos ideológicos relativamente débiles. Después de la revolución de 1979, el régimen nunca confió en Ártésh. Estableció su propio ejército ideológico, el IRGC. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es el guardián ideológico del régimen, un ejército paralelo privilegiado y bien equipado que gestiona imperios económicos valorados en miles de millones de dólares. Las empresas de construcción, los bancos, los puertos, los aeropuertos, todos están bajo el control del IRGC. Durante 47 años, el IRGC siempre ha sido tratado como ciudadanos de primera clase, mientras que el Ártésh ha sido tratado como de segunda clase. Las mejores armas van al IRGC. Los mejores salarios van al IRGC. Los mejores hospitales van al IRGC. Ahora, incluso mientras el régimen colapsa, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica prioriza el mantenimiento técnico de sus sistemas de misiles. Es decir, preservando sus capacidades de armas estratégicas mientras deja morir de hambre a sus propios soldados, mientras abandona a sus heridos para que mueran. Esta es una mentalidad de mando que coloca la máquina por encima de la vida humana, y esta mentalidad ha llevado la ira que se ha estado acumulando desde el 28 de febrero a un punto de ruptura. Los soldados de Ártésh saben que el IRGC no envió ambulancias mientras se ahogaban en su propia sangre, y quieren venganza. Y luego estallaron los levantamientos. Las duras condiciones y una situación percibida como negligencia por parte de los comandantes llevaron a deserciones masivas. Los soldados abandonaron sus bases y buscaron refugio en pueblos cercanos. Están huyendo en grupos, ya no son deserciones individuales, sino una ola masiva de deserción. Los guardias revolucionarios intentaron movilizar fuerzas de reserva. Resultado, un completo fiasco. La mayoría de los convocados no se presentaron en los centros militares. En cambio, algunos aprovecharon la oportunidad para llevar a sus familias y huir hacia las regiones fronterizas. En otras palabras, la orden de movilización, en lugar de fortalecer al ejército, en realidad aceleró la migración civil. El régimen dijo, vengan y luchen, pero la gente respondió, nos vamos, dirigiéndose hacia la frontera. El fracaso de la movilización de reservas muestra que la crisis de personal del régimen ha llegado a un punto sin retorno. Las tropas en servicio activo están desertando, los reservistas no se presentan, y los que lo hacen se apresuran hacia la frontera. El régimen ni siquiera puede encontrar personas para llenar su propia máquina de guerra. Esto es un signo del colapso no de un ejército, sino de un Estado. Y quizás el detalle más impactante, la crisis no se limita al Ártésh. Incluso dentro de las unidades de misiles del IRGC, tradicionalmente las unidades mejor dotadas del ejército iraní, están surgiendo informes de fallos en el equipo de comunicación y escasez de alimentos y suministros básicos. Incluso las unidades de misiles, las joyas de la corona del régimen, sus fuerzas más privilegiadas y mejor equipadas, están hambrientas y sin comunicación. Los comandantes están priorizando la entrega de componentes técnicos necesarios para mantener operativos los sistemas de misiles sobre el envío de alimentos o equipo personal a las tropas. Están protegiendo la máquina, no a las personas.
Es aceptable que un soldado pase hambre, pero un misil no puede quedar sin mantenimiento. Esta mentalidad por sí sola explica por qué el ejército iraní se está desmoronando. El régimen no ve a sus propios soldados como seres humanos, y los soldados lo saben. Saben que el IRGC no envía ambulancias mientras se ahogan en su propia sangre. Saben que mientras llegan las piezas técnicas para el mantenimiento de misiles, no llega pan para ellos, y este conocimiento está acelerando aún más las deserciones y defecciones. Irán ya no actúa como un país. Se ha convertido en un campo de batalla de poderes en guerra y un pueblo aplastado. El IRC quiere una escalada, pero su credibilidad se ha derrumbado. Los diplomáticos quieren negociación, pero no tienen autoridad. El pueblo se está rebelando, pero está desorganizado, y Estados Unidos está esperando porque esperar es el arma más poderosa de Washington. Estados Unidos no atacó a Irán. Hizo que Irán se atacara a sí mismo, y esto puede ser uno de los movimientos estratégicos más ingeniosos de la era moderna. Pero un régimen acorralado rara vez actúa racionalmente. ¿Qué tan en serio se está debatiendo el impulso de escalada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán? Aún no lo sabemos. ¿Cómo responderán los comandantes de Artesh a la oportunidad del ejército con el pueblo? Aún no lo sabemos. El régimen tiene 14 días por delante, pero el régimen no tiene una estructura de toma de decisiones que pueda pasar esos 14 días con una sola voz, y el tiempo no espera a nadie. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo salirán de este estancamiento? ¿Puede el régimen sobrevivir o colapsará desde dentro? Comparte en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.